Retomando la segunda parte de la clase de hoy, vamos a entrar ahora en otro importante tema, que si bien todo lo que empieza termina, ello también opera en el caso del derecho laboral, específicamente en los vínculos o en los contratos de trabajo. En este orden de ideas, hablaremos un poco de la terminación del contrato de trabajo, que está contemplado en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Si bien la ley establece unas situaciones en las cuales el contrato de trabajo pues finiquita, termina. Siempre va a terminarse por estos motivos. En primer lugar, vamos a encontrar la muerte del trabajador. En este caso, pues ante la situación y la imposibilidad por parte del trabajador de ejecutar la actividad, pues la consecuencia es que se termine el contrato. Recordando cuando decíamos que uno de los elementos del contrato de trabajo es la prestación personal del servicio. Y a ello también indicábamos que sucedía cuando contratábamos a una persona por determinadas cualidades, determinados conocimientos, determinadas situaciones que llenen la expectativa del empleador. Es decir, que si fallece el trabajador, pues no hay quien lleve a cabo ese contrato o quien lo ejecute. En ese orden de ideas, en este caso, en la muerte del trabajador, es el empleador quien debe comunicar el hecho a las entidades de seguridad social y pagar los salarios y las acreencias laboradas que hayan quedado pendiente a quienes tengan derecho. En este caso, pues los herederos. En segundo lugar, vamos a encontrar que el contrato de trabajo termina por mutuo consentimiento. Este mutuo consentimiento tenemos que entenderlo desde el punto de vista del acuerdo entre las partes. Es un acuerdo de voluntades que puede pactarse dicha terminación. Vamos a un ejemplo. En este caso, estaría yo vinculada con la universidad con la cual tengo un contrato firmado hasta diciembre del 2020. En este caso y ante una situación particular, pongamos un ejemplo. Debo desplazarme a otra ciudad por motivos de salud. Por motivos de salud me dicen que debo irme para una ciudad o un sitio donde esté a más de 30 grados centígrados, es decir, clima cálido. En ese orden de ideas, yo entraría a terminar mi contrato de trabajo por mutuo consentimiento. Entraría a plantearle a la otra parte, que es el empleador, en el ejemplo de la universidad, para que terminemos el contrato antes de tiempo, teniendo en cuenta qué o cuál es el fundamento, pues que debo desplazarme por temas médicos a una ciudad donde el clima sea cálido. En este orden de ideas, lo que se busca es que el contrato de trabajo termine con un acuerdo que llene a ambas partes y que no vaya a generar a futuro situaciones legales o de demandas. En tercer lugar, establece el código que se termina el contrato de trabajo por expiración del plazo fijo pactado. Esa expiración, entendámosle como la terminación del plazo que se pactó para ejecutar. En el ejemplo anterior decíamos que yo tengo un contrato hasta diciembre de este año. Quiere decir, más específicamente, hasta el 10 de diciembre. Quiere decir que ese plazo expira o termina en esa fecha. Hasta ese día está el contrato vigente. Esa fecha que se pacte como terminación es la fecha de expiración del plazo que se fijó para ejecutar las determinadas actividades. En ese orden de ideas, pues la expiración solo tenemos que verificarla como esa fecha de finalización del vínculo laboral. En cuarto lugar, encontramos por terminación de la obra o labor contratada. Pues en ella, el ejemplo más claro sería cuando vamos a contratar, por ejemplo, para mi familia, voy a contratar que una modista nos elabore unas camisetas en las cuales todas son iguales y queremos camisetas para todos los miembros de mi familia. En este caso, la obra que estoy contratando es la ejecución de 30 camisetas en determinado tallaje para mi familia.
¿Cuándo termina ese contrato que yo estoy haciendo con la modista? Cuando termine la obra contratada. ¿Cuál es la obra? Las 20, 30 camisas que estoy comprando o que estoy adquiriendo. Es decir, por terminación de la obra o labor contratada es cuando terminamos esa actividad para la cual nos contrataron, que es específica y que debe estar indicada de forma clara en el contrato que estamos firmando. En siguiente vamos a encontrar, ya en quinto lugar, por liquidación o clausura definitiva de la empresa. Si la empresa está en liquidación, si está en algún proceso en el cual definitivamente ya cierra puertas y ya está en una clausura definitiva, ya no hay lugar a ningún contrato de trabajo y la consecuencia es la terminación de los vínculos. Es decir, no podemos obligar a una empresa que quiebra a que continúe contratando a los trabajadores, dado que si el empleador no tiene la fuerza laboral ni tiene cómo seguir ejecutando, pues no se le puede obligar. En este caso de la liquidación, es importante que debe contarla el empleador o la empresa con una autorización previa del Ministerio del Trabajo que pues en su momento ministerio cuenta con 2 meses para resolver dicha liquidación o para pronunciarse frente a la liquidación definitiva de la empresa, siempre que sea por parte del empleador y además el empleador debe dar aviso por escrito a los trabajadores de tal situación. En este caso no podríamos decir que se maneje de forma escondida, de forma tapada, la liquidación de la empresa y que se le avise al trabajador de un momento a otro, sino que se debe hacer con tiempo para que el trabajador también se ubique en la situación. En sexto lugar, la causal por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. En este caso también requiere una autorización previa del Ministerio del Trabajo, el cual cuenta con 2 meses para resolver y también debe avisar por escrito a los trabajadores. Séptimo lugar encontramos por sentencia ejecutoriada, esto es decir, que se haya dictado por un órgano judicial, por un juzgado en su defecto, quien está pronunciándose y declarando la liquidación de la empresa o en su defecto la terminación de los contratos. Por sentencia ejecutoria vamos a entender que es un fallo que profiere un juzgado, un juez de la República que está impartiendo autoridad. Por último, en octavo lugar, vamos a encontrar la causal por no regresar el trabajador a su empleo y al desaparecer las causales de suspensión del contrato. En este caso de no regresar el trabajador a su empleo, podemos poner un ejemplo, tener un ejemplo claro, como es si el trabajador está incapacitado 2 días, quiere decir que el tercer día debe presentarse a la empresa. Es una obligación porque ya su incapacidad terminó y pues el trabajador no vuelve o vuelve mucho tiempo después. Por no regresar el trabajador a su sitio de trabajo y a la labor para la cual fue contratado, por esta causal se puede terminar el contrato de trabajo y desaparecer las causas de la suspensión. En las causas de la suspensión podemos poner un ejemplo que los contratos se suspenden. Podemos decir que en un ejemplo, cuando se llega a una situación de una licencia no remunerada. Ellas están muy de moda por estos días en temas de pandemia por el tema del COVID. Quiere decir que en unas situaciones particulares, cuando el trabajador evidencia que hay algunas empresas que no están concediendo los permisos y que están obligando a los trabajadores a laborar, entonces los trabajadores optan por solicitar una licencia no remunerada. La licencia que es un permiso para suspender su contrato, porque ese es el efecto, suspende el contrato, quiere decir que a ese trabajador no se le va a pagar salario porque tiene suspendidas sus labores. Pero si se llegase a pedir esa licencia, en nuestro ejemplo, por 20 días, quiere decir que el día 21 va a desaparecer la causa de la suspensión. ¿Por qué? Porque se autorizó solo por 20 días. El día 21 el trabajador debe presentarse a su lugar de trabajo
a cumplir sus actividades para el cual fue contratado. En este caso y en esta última causal, pues podríamos decir que si ese trabajador no retorna a sus labores en las fechas que se establece o cuando se termina, en nuestro ejemplo, la licencia no remunerada, se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Es así, queridos estudiantes, que estas son las causales de terminación de los contratos de trabajo y que en ellas puede recaer en su momento la terminación, la finiquitar ese vínculo entre trabajador y empleador como partes del contrato. De otro lado, también es importante tener en cuenta que esa terminación del contrato de trabajo puede ser por justa causa. Tengamos en cuenta esas dos palabras, justa causa. Ella está contemplada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Y al hablar de justa causa, lo único que podemos pensar es, bueno, ¿cómo así? Van a terminar un contrato, pero se tiene una razón justificada para hacerlo. Es decir, hay un motivo para terminarlo, un motivo y una razón justificada y válida para terminarlo. Y se puede terminar por conductas, por justa causa, por conductas tipificadas tanto para el empleador como para el trabajador. Vamos a los ejemplos y con ellos podemos ilustrarnos mejor. Por parte del empleador, puede terminarse un contrato a su trabajador por justa causa cuando el trabajador haya presentado para adquirir o para algún provecho dentro de la empresa, haya presentado certificados falsos. Es decir, ese trabajador que falsifica algún documento para poder quedarse con ese empleo o con esa vacante. También todo acto de violencia, grave indisciplina en que incurra el trabajador en la ejecución de sus labores. Esto no solo aplica frente a violencia y malos tratamientos con el empleador, sino con los miembros de la familia del empleador, con el personal directivo o con los compañeros de trabajo. Ello da lugar a terminarle de una sola vez ese contrato a ese trabajador, sin necesidad de dar ninguna larga ni ninguna otra situación, sino que la consecuencia es terminación del contrato por justa causa. Otra situación también que es importante, otro ejemplo, otra causal, es el daño que llegue a ocasionar de forma intencional, es decir, con culpa a los edificios, a las obras, a las maquinarias y a las materias primas que se relacionen con la ejecución de su trabajo. Es decir, cuando ese trabajador realice algún daño a estas herramientas y a estas materias primas, a estos edificios y a todos estos lugares que tengan que ver o que sean afines con su lugar de trabajo. También se tiene en cuenta que otra causal es realizar cualquier violación a las obligaciones y prohibiciones y también realizar todo un acto que sea inmoral, que se lleve a cabo un acto inmoral o delictuoso por parte del trabajador dentro del taller o el lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. Aquí encontramos delitos. En este caso es importante que si yo tengo una empresa y mi trabajador evidencio y tengo cómo probarle que mi trabajador está sustrayendo, está robándose las materias primas, puedo a ese trabajador terminarle su contrato de trabajo por justa causa, teniendo en cuenta cuál situación, cuál es esa razón o justificación para hacerlo, pues que él está sustrayendo las materias primas, las está hurtando. So pena en los delitos de todos los trámites que se adelanten ante la Fiscalía y todas las entidades judiciales. Además de ello, otra causal u otro ejemplo que podríamos encontrar es cuando el trabajador revela secretos técnicos o comerciales. En este lugar vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de la receta de Coca-Cola.
cómo se hace la Coca-Cola. Este es un ejemplo de un secreto empresarial que la persona que firma el contrato y que tiene lugar a conocer la receta, aún ellos tienen a futuro cláusulas que así ya no estén trabajando con la empresa, no pueden divulgar dicha información. En este caso estaría pues el tema del secreto empresarial. Además de ello, también encontramos ese deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador. Ese rendimiento que se va bajando por el trabajador y que no se corrige, que se vuelve una constante, es decir, que el trabajador baja de forma abismal su ritmo de trabajo sin presentar una situación que lo soporte, que lo justifique. Además de ello, también se encuentra todo vicio del trabajador siempre que perturbe la ejecución y la disciplina del establecimiento. En este caso es importante tener en cuenta un ejemplo. Vamos a pensar que somos propietarios de una estación de servicio que surte gasolina, en la cual vamos a contratar a un jefe de bahía y es quien va a tanquear los carros, va a realizar esta labor. Y esta persona a la que nosotros contratamos es un fumador que no puede dejar este vicio. En este orden de ideas podríamos pensar que ese trabajador o que ese vicio del trabajador puede llegar a perturbar la disciplina del establecimiento, pues claramente perturba disciplina y además de ello está colocando en una situación de riesgo el establecimiento y la salud del mismo trabajador. Si sabemos, la gasolina es un líquido inflamable y en un momento dado pues puede estallar su sitio de trabajo. En ese orden de ideas, ese vicio tiene que afectar de alguna manera la ejecución de su labor, de su objeto contractual. Aquí pues también vamos a encontrar que pues ese mismo trabajador no es un fumador, sino que es un bebedor, pero es un bebedor controlado. Él ingiere bebidas alcohólicas, pero en la ejecución de su trabajo no lo hace. A él le gusta tomarse sus tragos los sábados, que son los días que él descansa. En ese orden de ideas, pudiéramos decir que ese trabajador, este último, que labora de lunes a viernes y que el sábado se toma sus tragos, ¿eso sería una terminación de contrato por justa causa? Pues claramente no, porque en ningún momento este vicio de ese trabajador perturba la disciplina del establecimiento. Quiero darme a entender que siempre ese vicio tiene que afectar en la ejecución de su actividad y la disciplina del establecimiento o del lugar donde está ejecutando su labor. De otro lado, también es importante indicar que se puede terminar el contrato por justa causa cuando al trabajador se le reconoce la pensión de jubilación o pensión de vejez o alguna pensión de invalidez. Eso de inmediato es una justa causa para terminar el contrato. Además de ello, pues del otro lado también es, como decimos, son conductas tanto del empleador como del trabajador. En ese orden de ideas, pues vamos a encontrar que por parte del trabajador también, o sea, el trabajador también puede indicar y puede solicitar la terminación del contrato por justa causa. ¿Y cuáles ejemplos vamos a encontrar aquí? Cuando pues el empleador motive o induzca al trabajador a cometer un acto ilícito. ¿Todo por qué? Pues porque le debe respeto, porque le debe alguna subordinación. En este caso, pues el trabajador ante dicha presión puede dar por terminado su contrato con una justa causa que es esa. Además de ello también, otro ejemplo sería que cuando se cause un perjuicio por parte del empleador al trabajador en la prestación del servicio. En este caso, pues podríamos encontrar podríamos decir más bien que este perjuicio tiene que ser de forma maliciosa, malintencionada. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con líquidos o químicos inflamables, aprovecharme de la ignorancia del trabajador y decirle, venga, meta su mano dentro de esta caneca sabiendo que es un ácido, por ejemplo. Eso es un perjuicio que yo le estoy causando de forma maliciosa como empleadora a mi trabajador porque él no sabe qué líquido o qué es lo que estamos manipulando o qué estamos haciendo.
También eh, encontramos otro ejemplo que es la exigencia por parte del empleador sin ninguna razón válida de la prestación de un servicio distinto o en un lugar diferente para el cual se le contrató. Este es muy recurrente, entonces podemos poner un ejemplo cuando nosotros contratamos a nuestro chofer para el carro de X persona y este chofer resulta haciendo el almuerzo, el chofer resulta cuidando a los niños, el chofer resulta haciendo actividades diferentes y distintas al servicio para el cual fue contratado, porque él fue contratado fue para chofer. Esa fue la actividad del objeto. En este caso, cuando se presenten estas situaciones, el trabajador puede dar por terminado su contrato con una justa causa que es invocándola frente a la prestación de un servicio distinto y en lugares diferentes para la cual fue contratada. También podemos eh, traer a colación que estas situaciones, el engaño, los actos de violencia, las amenazas, puede pasar de empleador a trabajador o de trabajador a empleador. Aplica para ambas partes. Como siempre hemos dicho, ellos están en una balanza en igualdad. Además de ello, pues es importante manifestar que esta justa causa tiene unas consecuencias y que lo que busca es que el trabajador o el empleador que termina el contrato tenga una justificación válida para que en su momento no le corran ninguna clase de sanción ni ninguna clase de cláusula, sino que pueda motivar, pueda decir que por qué, cómo justificar por qué renunció a su trabajo, por qué no volvió a trabajar, o tanto del empleador como del trabajador. El empleador puede manifestar cualquiera de ellas situaciones de las que estábamos hablando. Por eso aplica para ambas partes. En ese orden de ideas, entonces, damos por terminada la clase, no sin antes invitarles a que dudas y sugerencias que surjan me las hagan conocer. Estoy muy atenta al chat de la plataforma o pues por medio de la monitora, que es nuestro conducto regular. Por lo anterior, queridos estudiantes, me despido deseándoles un feliz descanso y que estén muy atentos, invitándoles a que estén muy pendientes de la plataforma y de las clases, dado que cada una tiene situaciones que vamos a aplicar en adelante. Y si no estamos atentos y no hemos visto los videos de las anteriores clases, precisamente en la flexibilidad académica que implementó la universidad, por eso mismo estoy dejándole los videos ahí colgados en la plataforma todo el tiempo para que ustedes puedan verlos y verificarlos cuantas veces quieran y puedan tener claras las situaciones y las clases y los temas para que en adelante nos encontremos frente a lo que vamos a desarrollar de actividades, entre ellos la guía de trabajo independiente y el examen final. Por ello, entonces, señores, terminamos la clase, no sin antes agradecerles estar tan atentos a ellas y pues a que no perdamos el impulso. Estamos en la semana 12, ya casi terminamos esto, ya es por poco, pongámosle toda la actitud y con mucho gusto estaré atenta a atenderles todas sus sugerencias y demás por el chat de la plataforma. Hasta luego.